Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Estás escuchando Lo Absurdo, un podcast en el que yo, Humberto Morales, converso con amixers o hago monólogos y pretendo que cada semana se hable de cosas que mientras más se piensan, menos sentido tienen. Aprovechando el mes patrio, me gustaría hablar de un tema que me mueve mucho, la patria, y el sentimiento de patriotismo. La primera vez que reflexioné acerca del significado de estas palabras fue a los 13 años. No nació de mí la reflexión, obviamente, sino que se me impuso la cuestión a manera de prueba por mi hermano mayor y un grupo de amixers unos cuantos años mayores que yo. Estas personas disfrutaban del privilegio burgués de la lectura y la filosofía. En ese momento, mi perspectiva, como pueden imaginar, no me daba para mucho. En aquel momento definí la patria como el lugar en el que naces y al patriotismo como un sentimiento de pertenencia. No con este léxico, obviamente, pero esa era mi concepción de ambos términos. Posteriormente, estas personas me compartieron una definición de José Martí, que es la siguiente. Patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer. A su vez, definía el amor a la patria de la siguiente forma. El amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime y es el rencor eterno a quien la ataca. Esta última frase bien podría servirnos como una definición para patriotismo, pero por si acaso intentaré dar una definición más neutral de una enciclopedia vasta de conocimiento llamada Wikipedia. El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es aquel sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva, a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia. Pues básicamente aquí la distinción está en que el patriotismo, según José Martí, es básicamente defender a la gente, mientras que el patriotismo, según Wikipedia, es el amor a la tierra, ¿no? Algo así. Y pues bueno, antes de comenzar a hablar de patriotismo, me gustaría hablar un poquito de José Martí. Porque es él quien específicamente viene a mi mente cuando hablo de patria y no otra persona, un mexicano, por ejemplo. Básicamente porque fue el primer acercamiento que tuve con el concepto, tal vez el único, sin contar las clases de cívica y ética en la primaria, pero ¿quién es José Martí? A grandes rasgos fue un político y escritor cubano, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. ¿Cuál es su origen? Pues bueno, nació en el seno de una familia española. Con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. La redacción, en un primer momento, nos hace creer que su vida fue difícil al venir de una familia de pocos recursos económicos, pero el contexto comparativo nos resuelve en que poseía cierto nivel de privilegio superior al resto de sus semejantes. No me imagino a este poeta, Rafael, pues dando la misma atención al resto de los compañeros de Martí, ¿no? Si así hubiese sido, no tendríamos un solo Martí, tendríamos 1,000,000 de ellos, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, retomando un pensamiento expuesto en el episodio piloto, creo fervientemente que el pensamiento crítico es un privilegio, y si bien Martí no contaba con otro tipo de privilegios, este al menos lo poseía en exceso, creo yo. Pero esto no se trata de atacar al privilegio o a quien lo ostenta, sino de poner especial atención de lo que se hace con él, ya que mientras unos lo usan para pasar por encima de otros, algunos, los pocos, se sirven de él para tender la mano a sus semejantes, o a los menos afortunados, y pues cegado por mis sentimientos hacia esta figura, podría decir que él fue uno de esos que usaron su privilegio a favor de otros. Esta admiración y respeto causa en mí las ganas de cuestionarme acerca de mis propios privilegios. Sin embargo, dejaré este tema para otro podcast. Por hoy prefiero concentrarme en pensamientos alrededor del concepto patria. Para empezar, coincido completamente con la afirmación de José Martí diciendo que patria es humanidad. Considero que este pensamiento es más profundo de lo que parece.
tomando el concepto de humanidad como la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Este es uno de los conceptos que mientras más interiorizo, más me conmueve, incluso hasta el punto de las lágrimas en ciertos momentos pues muy íntimos, ¿no? Cuando pienso en la patria, como sugiere Martí, no pienso en mi ciudad y sus monumentos o en el país y su Producto Interno Bruto, ni siquiera en los lábaros patrios. Pienso pues en mi gente, entendiendo a estos como aquellos a quienes amo, quienes me han visto crecer y me han acompañado durante toda mi vida o durante un par de meses incluso. Pienso en mi padre, en mi madre, en mi hermano, en mi hermana, en mi sobrina, en mis panas siempre frescos, en mis profesores y profesoras, quienes en conjunto han moldeado mi pensamiento. Pero pienso a su vez en los menos afortunados, en aquellos que terminan formando parte del crimen organizado o la delincuencia, los sin hogar, los gandallas, entendiendo a estas personas como una consecuencia de un sistema horrible y disfuncional, que premia y condena de la misma forma siempre, o que al menos eso parece. Este sistema es al que nos han orillado quienes abusan de sus privilegios al momento de ostentar el poder. En este momento es que José Martí vuelve a saltar a la conversación, sobre todo por la forma en la que define el patriotismo, cuando dice que es el odio invencible a quien oprime, este rencor eterno a quien ataca a la patria. Aquí intento reforzar mi postura, que es la misma que la de Martí hasta cierto punto. Mi patria no es México, sino su gente, y mi patriotismo no es el amor a mi tierra, sino el odio que siento a quien oprime y ataca a esta gente. ¿Por quién entonces podría sentir este odio sino hacia mí mismo? Hacia mí mismo cuando soy corrupto o gandalla, cuando hago uso de mis privilegios para pasar por encima de mi gente. ¿Por quién podría entonces yo sentir este odio sino hacia toda la esfera política que campaña tras campaña promete sacarnos del hoyo y cuando confiamos en ellos terminan sumergiéndonos en él con la más insana violencia, valiéndose nuevamente del privilegio para pisotearnos? ¿Y por quién más podría sentir este odio o rechazo sino a mi presidente, que a un cuestionamiento simple responde con la letra de una canción, o por mi expresidente, que permitió y encubrió desfalcos multimillonarios a costa de la clase trabajadora del país, o por el presidente antes de él, que desató en el país una ola de violencia que terminó por normalizar para nosotros los tiroteos en las calles. ¿Cómo no sentir este rechazo y este rencor hacia esta humanidad? Y aún existiendo actos tan viles, he llegado a sentir incluso más rechazo por las masas que afirman con pesar que las cosas solo pueden ir peor. Más rechazo siento cuando el mayor sueño en mi periferia es salir de este país para hablar pestes de él, cuando al hacerlo solo hablan pestes de sí mismos. Pero ¿cómo puedo yo juzgarlos cuando nuestra realidad sociocultural continuamente nos obliga a hacer lo necesario para sobrevivir? En este momento, considero importante retomar una idea anteriormente expuesta en este podcast. Si hay esperanza, está en el proletariado, diría Orwell. Pero, ¿qué es el proletariado y qué es la esperanza? Según Internet, el proletariado es una clase social compuesta por trabajadores normalmente de origen humilde. Y antes de continuar, me gustaría agregar pues que no hay nada más que odie en este mundo que la corrección política a la palabra humilde, como un eufemismo para la pobreza o la miseria. La humildad, según una definición de Internet también, es una virtud humana, atribuida a quienes han desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Ahora, ¿nacer en la miseria nos hace conscientes de nuestras propias limitaciones y debilidades? Pues claro que no, hasta cierto punto es el origen de las mismas, y quienes nacen en estas condiciones, por lo general, no cuentan con este privilegio burgués de tomarse una tarde para escribir un guión acerca de sus ideas y pensamientos. Pero tal vez es justo esta definición donde encontramos la esperanza misma, la esperanza de que esta humildad no sea una corrección política, no sea un eufemismo, sino una realidad, y que es por esto que la encontramos en el proletariado, ya que han tomado conciencia de su situación y han decidido actuar en consecuencia. Pero siendo más realista, cuando Orwell acuña esta frase, creo yo que habla del proletariado y esperanza pensando en esta clase social como una masa enorme, donde localizamos a la mayoría de nuestros compatriotas, y la esperanza radica en la espera continua de vernos actuar de forma organizada hacia un lado, porque esto definitivamente movería algo. Sin embargo, no tienen el tiempo, la energía o la capacidad de hacerse conscientes de sus limitaciones y debilidades para después actuar en consecuencia.
ya que por lo general usan el tiempo para trabajar y sobrevivir. Por otro lado, quienes medianamente podemos, quienes tenemos el tiempo de preguntarnos estas cosas, solo vamos por la vida compartiendo memes y publicaciones ridículas de lo mucho que ansiamos salir de Latinoamérica. ¿Como para qué? ¿Para convertirnos en extraños en una patria entre comillas más civilizada o con entre comillas mejores condiciones de vida? ¿Para ser tratados a puntapiés por gente que considera que el color de un individuo está asociado a su valor como ser humano, o que la cantidad de papeles en nuestros bolsillos está asociada con la calidad de nuestras acciones o pensamientos? La masa definitivamente se mueve y se dirige hacia cierto lugar, y ese lugar es bien conocido por todos, es el hoyo. Por esto, si yo quisiese retomar el sentimentalismo inicial de Martí y afirmara que odio a quienes oprimen y atacan a mi patria, terminaría odiando a mi propia gente, porque ¿no somos nosotros los responsables de la opresión y el ataque que sufrimos? Qué fácil sería para los que realmente ostentan el poder decir que sí, pero la respuesta no se puede resumir a un sí o a un no, por lo tanto, no pretendo contestarla aquí. Por otro lado, no todo es miel sobre hojuelas cuando hablamos de patria o patriotismo. No todos son bellos sentimientos y gente soñadora. El concepto de patria o de patriotismo fácilmente nos llevan al nacionalismo, que podríamos definir como un apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece, lo cual podría sonar bien. ¿Quién no disfruta de pertenecer? ¿Y quién no tiene apego al lugar que lo vio nacer? Aparentemente suena bien, pero recordemos que esta idea de nacionalismo ha orillado a la humanidad a cometer actos terribles con el simple objeto de defender la tierra o de expandirse para recuperar lo que por derecho natural les pertenece, siendo los ejemplos tal vez más reconocidos el de la Alemania nazi o el de Israel. Sin embargo, la historia está colmada de injusticias como estas. No nos vayamos tan lejos, el sentimiento nacionalista de nuestro vecino del norte lo ha llevado a hacer grandes invasiones armadas en países de Medio Oriente bajo la fachada de buscar la paz y devolverle las tierras a quien supuestamente le pertenecen. Aunado a esto, el sentimiento de identidad nacional nos orilla a aceptar un imaginario colectivo, es decir, a adoptar ciertos comportamientos, tradiciones, historia y en muchos casos características físicas o de raza, como un requisito para la pertenencia. Y todos sabemos cómo termina eso, pero en caso de que no lo sepan, termina en xenofobia y racismo, entendiendo estos como una discriminación sistemática a extranjeros y gente no blanca, siendo el caso más característico de estos fenómenos precisamente nuestro vecino del norte. Pero insisto, no nos vayamos tan lejos. Tal vez es nuestro trauma nacional como un país conquistado, pero México es un caso muy interesante de xenofobia y racismo. Digo, no tenemos problema cuando nuestros visitantes son blancos. Es más, lejos de tener problema, casi les dejamos pasar por encima de nosotros y gentrificar comunidades enteras como San Miguel de Allende o la Colonia Roma en Ciudad de México, dejando que desplacen a nuestros compatriotas o dándoles la oportunidad de convertirse en servidumbre de los primeros. Qué buen recibimiento que les damos, pero cuando son hondureños o sudamericanos en general, ¿no se convierten acaso en amenazas? ¿No terminamos diciendo cosas como son delincuentes, violadores, asesinos y quieren robarse nuestros trabajos? Casi sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestro vecino del norte. Y por último, pero no menos importante, el racismo que sufrimos como mexicanos con frases como no seas indio o no seas naco para expresar repudio o asco, o con frases como pero tú no eres tan moreno o pero tu moreno es bonito, para hacerte sentir mejor, como diciendo me da asco la gente morena, pero tu tono en particular de piel lo puedo permitir. Y así podríamos seguir las horas, pero no es el tema principal de este episodio. Lo abordaré tal vez en otro, tal vez no sé. Pero puntualizando toda esta cadena de pensamientos, lo que busco decir es que el hecho de que una persona ejerza fervientemente su patriotismo o ame profundamente a su patria, tampoco es necesariamente bueno si no nos hacemos las preguntas duras como ¿tengo más derecho que un extranjero por algo que ninguno de los dos decidió? Es decir, nacer en un país o en otro es solo una casualidad, no deberíamos poner tanto énfasis en ello, a menos que el énfasis sea con el objeto de mejorar las condiciones de los que nos rodean, entendiéndonos como parte de una comunidad internacional que es más importante que nuestra propia individualidad, o al menos eso creo yo. Podemos terminar este episodio pensando que al final, como en todo, los conceptos habitan en el mundo de las ideas y eventualmente bajan para que nosotros los hagamos nuestros. Pero al ocurrir esto, dependemos necesariamente de nuestro contexto y percepción del mundo. Por lo cual, mientras para mí la patria podría seguir siendo amar a la gente que me rodea,
patriotismo, el odio y rechazo ante la gente que nos oprime o daña, y nacionalismo, una tremenda estupidez resultado de la organización moderna del Estado, para otra persona la patria podría ser el lugar donde nació, es decir, el espacio físico que habitan. El patriotismo podría ser un amor y respeto por el mismo, o tal vez el respeto a los lábaros patrios y ya. Y el nacionalismo, una característica imprescindible en cualquier patriota que ama a su patria, tal vez. ¿Y quién está en lo correcto? ¿Pensar en un sentido o en otro hace una verdadera diferencia o se vuelve absurdo? No lo sé, pero lo que sí sé es que este ser absurdo que cada miércoles lleva sus pensamientos ante un micrófono es un idealista, un soñador y tal vez un patriota, supongo. Después de todo esto tendría que serlo, ¿no? No sé, pero ¿no es eso un requisito para que las cosas sean diferentes? ¿No son estos cuestionamientos los que generan un cambio? Sería demasiado narcisista de mi parte creer que pensar así cambia en algo las cosas, y sin embargo lo creo. O sea, realmente creo que hacer este tipo de cuestionamientos de forma continua, no perpetua, pero de forma continua, nos ayudan mucho a tal vez no cambiar el mundo, pero sí cambiar al menos a quienes nos rodean y no cambiarlos en el sentido de que se adapten a nuestro pensamiento, sino cambiarlos en el sentido de invitarlos a cuestionarse. A mí en lo particular no me interesa si la gente que me rodea piensa igual que yo. Al contrario, creo que es una característica importante del crecimiento que la gente que me rodea piense de forma distinta y que yo tenga la habilidad de escucharlos y de comprender sus posturas. Creo que eso es lo que genera realmente la conversación y lo que realmente genera un cambio, y por lo mismo considero importantes este tipo de cuestionamientos. Pero me gusta hacer mucho este énfasis de que los considero importantes para mi forma de vivir la vida, no necesariamente para todos los demás. Y pues bueno, yo creo que esto va a ser todo por el episodio de hoy. Realmente es muy complicado hacer un monólogo largo cuando es de un tema tan concreto y hay tantas ideas de las que se puede abordar o tantas perspectivas desde las que se puede abordar un concepto, pero al menos a mí me nació hacerlo de esta forma. Y si tú tienes un concepto de patria en particular, o de patriotismo, o de nacionalismo, o si difieres completamente conmigo, la neta estaría muy chido que lo dejes aquí en los comentarios para poder cotorrear al respecto, o que me sigas en Instagram y los martes de cotorreo absurdo por ahí pongo algunas casitas de pregunta para que pues, puedas preguntarme cosas y podamos echar cotorreo. Entonces, si gustas, puedes hacerlo de esta forma, y para mí estaría excelente también tener como esa especie de retribución en estos monólogos que de repente se vuelven complicados precisamente por el tema de que soy solo yo con mis ideas y este micrófono que se encuentra enfrente de mí. Pero pues bueno, muchas gracias por escucharme. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, y por aquí nos estaremos escuchando la próxima semana. Espero que tengas una excelente noche de miércoles o cuando sea que estés escuchando esto. Puedes seguirme en todas mis redes como Lo Absurdo Podcast, y pues bueno, es todo por esta noche.